a hacer un año de medicina a facultad, trabajaba acá en Montevideo, vivía en Las Piedras, y me acuerdo que ya en ese momento te bajaban, te cacheaban, te revisaban los bolsos, que hay una anécdota de ese momento que mi tío tenía una carnicería y siempre me hacía para llevar para comer al mediodía acá en Montevideo 2 milanesas y 2 huevos duros. Era lo que traía siempre, que era lo más fácil de preparar. Y un día uno de los militares que te cachaban y te revisaban me dijo, ¿cuándo va a cambiar el menú? Así de junado te tenía. Como que había algo oculto ahí que no podía llevar todos los días lo mismo, ¿no? Pero uno se adapta a eso, es increíble, ¿no? Yo Digo, venías de un ambiente de infancia súper libre, Sí. donde circulaba la gente, circulaba la cultura. Sí, yo no lo soporté. Hay un yuyo que se llama yerba de la primavera. Yerba de la primavera. Y dicen que cuando lo ves te emocionás. Es un suyo que florece en verano. Da flores amarillas que son como pegajosas en el campo. Y es por la razón de que cuando yo nací en una zona rural de San José, en Rincón de Albano. ¿Por dónde es Rincón de Albano? Perdón, Rincón de Albano es sobre la ruta 45 a unos 10 kilómetros de Ciudad de Rodríguez. Otrora Villa. Otrora Villa, todavía se le sigue diciendo Villa. Los viejos le decimos Villa todavía y nos cuesta como decirle ciudad. La tierra del Festival del Vino, por ejemplo. La tierra de la fiesta de la uva y el vino. Bueno, pero volvamos a la yerba de la primavera. Yo nací en una casa, allí en Rincón de Albano, y cuando nací se había roto el saco amniótico y nací con el saco pegado a la cara, como ahogado. Wow. Y había como que revivirme. Y bueno, se hizo eso, y el médico aconsejó después, porque tenía como un sarpullido en la piel, que me bañaran con yerba de la primavera, que era el yuyo que había en esa época. Mi madre me contaba que lo hicieron y que me había mejorado enseguida. Entonces cada vez que veo la yerba de la primavera en el campo, me trae ese recuerdo, básicamente. ¿Y esa cuestión de que te hayan pasado agua con la yerba de la primavera hace que sueñes con agua 2x3? El agua ha sido como un tema como muy constante en mi vida, a lo largo de los años, sí. Durante unos cuantos años hice terapia y si bien nunca me recordaba los sueños, durante ese periodo, como una forma de ayuda propia, creo, los recordaba. Y casi todos los sueños tenían vínculo con el agua. ¿Es verdad que seguís durmiendo y soñando en la misma cama que naciste? Sí, mi madre me contó que había nacido en esa cama. Es una cama de hierro y de bronce que recuperé y bueno, y duermo en esa cama. ¿Le habrás cambiado el colchón alguna vez, supongo? Por supuesto que sí. Lo que hice fue volverla a la pátina original que yo la recordaba cuando era niño como era. Después esa cama se pintó de varios colores y limpiándola un día, en una de las varillas de abajo había quedado el color de la pátina original y lo logré rehacer. Qué laburito, ¿no? No es tan difícil, nunca había hecho pátina, pero estuve investigando y no es difícil. Después volví a hacerlo con otras cosas. ¿Tu casa, esa casa donde naciste, la definiste alguna vez como un shopping rural? Sí, porque se trataba, digamos, para hacer en un medio rural, era una casa donde había un bar, un salón de bailes que era muy conocido en todo ese pago. Habían 2 canchas de bochas profesionales donde se hacían campeonatos, había un cuadro de fútbol. Entonces era un ambiente... ¿Cuadro de fútbol en tu casa? Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Pampero, el Pampero Fútbol Club. Es un lugar ventoso, supongo, ¿o no? Sí, le ponían nombre de, no sé por qué, había otro en Capurro, que es otra zona, y le habían puesto Huracán, o sea, se ve que estaban vinculados. Soplaba, en la zona soplaba. Que soplaba en la zona. Y por eso mi casa era, si bien fui un niño rural, tenía una vida social bastante animada por todo lo que sucedía en ese almacén, digamos, ¿no? Ahí se hacía también, era el centro de reunión para hacer la fiesta de San Juan en junio. No, la fiesta de San Juan sí es un recuerdo que como que yo tengo muy vivido de mi niñez, que es que la víspera de San Juan es el 24 de junio, el 23 de noche, siempre es costumbre en el campo hacer una fogata.
Claro. Es Que como, se tiran los deseos o las cosas que uno se quiere sacar de arriba, como ¿no? ritos se enseñan, por ejemplo, a curar del empacho, se apalean las higueras, y se hacían cosas que se hacen esa noche. Es una noche como muy mágica en la cual pasábamos toda la tarde y días anteriores juntando leña y unos hongos grandes que crecían, que los poníamos en una punta de una picana y ardían maravillosamente. Era como las bengalas de los niños, digamos, Eran como la una cosa bengala, así. sí, una cosa así. Pero era muy lindo porque se estaba como muy expectante cuando llegaba la noche de ver quién encendía la primera fogata. Entonces cuando veías uno a lo lejos encendías la tuya y así Y sucesivamente. a ver quién hacía el Y fuego había mayor, quien hacía la digamos. fogata más grande, era la gracia, ¿no? Tu padre tenía ese comercio, esa suerte no iba a decir de botica, de almacén de ramos Sí, generales. almacén de ramos generales. Pero 2 veces por mes, creo, se venía a Montevideo con un Seguro, carro. él repartía, él desde su adolescencia en toda esa zona había sido lo que se llamaba en la época mercachifle. Era un carro cerrado, que era como un pequeño almacén tirado por 3 caballos, donde se iba a todas las casas, se les llevaba un surtido y a su vez se compraba huevos y gallinas. Y papá 2 veces por mes, por lo menos, venía a Montevideo a vender los huevos y las gallinas. Y ahí contrataba. Ahí hacía, eso te iba a decir, ahí tu padre hacía una cosa muy particular que era contratar humoristas, por Sí, ejemplo. o payadores, o programas de radio que habían en la época, como La Escuelita de Don Colinos, era un programa que había. Ajá, auspiciado por la pasta de Sí, dientes. El Comisario de Cerro Mocho era otro, no sé, habían Roberto programas que eran como muy característicos y iban a casa, digamos, ¿no? Se juntaba la gente del pago, o sea que se hacían espectáculos también. Y eso que como una estrategia de marketing, digamos. No, a él le gustaba mucho, o sea, a papá le gustó mucho el cine, le gustó muchísimo toda la vida, y cada vez que venía a Montevideo iba al cine, por supuesto, y al teatro también. Digo, él tenía como muchos recuerdos de la primera época del Teatro Mació, cuando venía, él hacía cuentos de un comediante que había que era Paquito Bustos, que él iba a ver siempre, y otra gente. Y contrataba, pero era muy variado, o sea, habían desde obras de teatro hasta titiriteros, a mí siendo niño, y esa gente se quedaba en casa muchas veces hasta una semana esperando al otro fin de semana de dar función. Incluso hubo un circo, que fue donde yo vi mi primera obra de teatro. Ah, o sea que él, perdóname, tu padre contrataba a esos humoristas o titiriteros, artistas en general, digamos, en Montevideo para llevarlos a Rincón de Albano. Iban allá, así como iban otros de San José también. Eso te dio un acercamiento al mundo ese de las artes escénicas Sí, brutal. sí, era como medio asombroso. Yo tengo como recuerdos muy vívidos de esa época. Eso que te contaba, que incluso una vez apareció un circo que no tenía animales, pero era de los últimos circos donde se hacían obras de teatro. Es un circo políticamente correcto, como para el Sí, día de hoy sería un sí, circo sería sin como para el día de animales. hoy. Se instaló en la cancha de fútbol, hubo que suspender el campeonato de fútbol durante un tiempo mientras estuvo estaba el el circo. circo, y ahí se actuaba, habían 2 payasos. Yo me quería ir con el circo, por supuesto. Lógico. Los payasos me enseñaban Había que atarte. sí, sus habilidades. Y bueno, estuvo un tiempo largo. Si no tuviese, yo siempre digo que si no tuviese una foto muy chiquita que la conservo, que nos sacaron, a veces pensaría que eso no existió si no tuviese esa foto, porque fue algo como muy extraño. Claro. Que fuera. Antes yo había entendido al revés, yo había entendido que tu padre contrataba esos números para que actuaran en Montevideo mientras él vendía. No. Pero eso Era yo fuera. había tratado de pensar antes, cuando había entendido eso, si podía tener algo que ver tu vocación por las artes escénicas con el vínculo que tiene que tener alguien que está detrás de un mostrador vendiendo con el público, que de repente lo tiene que entretener hasta que venga el siguiente transporte, o que tiene que ver cómo seducirlo para que compre esta marca en vez de esta otra. Sí, no, en ese caso no había como una idea de vender porque ya las marcas ya estaban impuestas en ese momento, se compraban determinadas cosas. Sí, lo que había, digamos, en el almacén propiamente, además, digo, había, por ejemplo, yo cosas que recuerdo muy vívidamente, era que en el pago habían 2 mentirosos que cada tanto tiempo se juntaban en el almacén y contaban mentiras, que tenía una base real. Es muy bueno. Pero no te podías reír de lo que contaban, o sea, había que seguir aquello con mucha seriedad como si fuera un cuento real. Se hacía un silencio y el otro hacía una mentira más grande que esa,
Como una charla de pescadores, como digamos. una charla de pescadores. Pero eso era muy teatral, porque se asumía un personaje y era la misma gente. Yo eso recuerdo vívidamente una de las mentiras que era impresionante, pero eso se daba mucho, había como mucho personaje naturalmente, al cual yo he ido a rescatar muchas veces haciendo obras de teatro. Por ejemplo, yo en un momento con Carlos Aguilera, la última obra que hice con Carlos Aguilera antes que muriese fue El Partener de Cartoon, que habla de un cantor que va a almacenes como el de casa y trabaja de mozo mientras está en ese tiempo actuando. Y yo eso lo viví, digamos, vi esa gente. Fue casi como interpretar a los que veías de niño. Sí, me era fácil componerlo porque conocía ese tipo de personaje. Y al día de hoy, si te tuvieras que definir, has hecho muchas otras cosas de las cuales vamos a seguir hablando, pero si te definirías como actor o como mentiroso. Y yo ¿O ser actor es mentir? No, yo creo que el ser actor es jugar. Yo no lo puedo diferenciar del juego. Es jugar. Puede ser que al decir de mentiroso, que exagere un poco los cuentos a veces. Eso sí. Eso vale. Eso vale, exagerar un poco como el pescador que tú nombrabas. Pero yo el teatro lo asocio más a mantener viva la capacidad de juego, más que nada. Ahora, hace poco, la semana pasada, un amigo que hacía como 30 años que no compartíamos tiempo juntos me invitó a un viaje a Colombia y bueno, y nos reencontramos una semana después de mucho tiempo y el vínculo fluyó con la misma naturalidad porque me di cuenta que los dos manteníamos la capacidad de juego y que desde ahí podíamos mantener un humor muy grande que yo lo heredé de mi papá. O sea, mi papá tenía un humor muy, muy grande. Yo creo que el juego es una forma de disfrute y para mí este café es disfrutable. ¿Quieres un traguito? Bueno, tomamos un café. Dale. Estudiaste magisterio, te recibiste de maestro, sí, pero en una época muy particular del país, porque creo que empezaste a estudiar poquito antes de que empezara la dictadura. Sí, fue una época muy particular. Muy particular mientras estudiábamos, yo arranqué en el año 71, y en el año 73 fue el golpe, y el 74, que fue el último año que estudiamos, ya empezaron las destituciones de los profesores más queridos que teníamos, digamos, ¿no? Y empezó a llegar gente que no estaba formada. Digo, yo el privilegio que tuve fue haber tenido 2 años y medio de formación en democracia y después poder contrastar con lo que hubo después, lo que pasaba. Pero siempre me preguntó eso, ¿qué pasó con la gente que entró cuando yo me recibí en el 75? Que ya era plena dictadura y estudiantes jóvenes creían que eso era lo que se enseñaba, ¿no? Yo tuve esa posibilidad. Fue muy doloroso por los profesores y después en mi primer año de trabajo, que trabajé en Libertad. ¿En Libertad en la ciudad? En la ciudad de Libertad fueron destituidos muchos compañeros ese año, uno atrás del otro, y era un clima como muy particular de Ahora, eso. ese clima lo venías viviendo de antes. Pasaban cosas de repente en esa época que se han ido perdiendo, porque los recuerdos que se hacen de esa época de repente están muy dirigidos hacia determinados temas o porque la narración oral las ha dejado de lado, pero vos estabas viviendo con unos tíos tuyos en Las Piedras, te venías en ómnibus a Montevideo y todos los días tenían que pasar por un piquete militar que te revisaba el bolso. Eso era el 71. ¿En democracia? El 70 en democracia, en 70. Yo terminé lo que se llamaba preparatorios y vine a hacer un año de medicina a facultad. Trabajaba acá en Montevideo, vivía en Las Piedras y me acuerdo que ya en ese momento te bajaban, te cacheaban, te revisaban los bolsos. Que hay una anécdota de ese momento que mi tío tenía una carnicería y siempre me hacía para llevar para comer al mediodía acá en Montevideo 2 milanesas y 2 huevos duros. Era lo que traía siempre, que era lo más fácil de preparar. Y un día uno de los militares que te cachaban y te revisaban me dijo, ¿cuándo va a cambiar el menú? Así de junado te tenía. Como que había algo oculto ahí que no podía llevar todos los días lo mismo, ¿no? Pero uno se adapta a eso, es increíble, ¿no?
Digo, venías de un ambiente de infancia súper libre, Sí. donde circulaba la gente, circulaba la cultura. Sí, yo no lo soporté, digamos. Yo hice un año y me volví. O sea, ya en ese momento no pude, o sea, era la época que te pedían documentos en todo momento, que vivías con un miedo como muy particular. A pesar de no tener nada que ver con nada, no Con importaba nada. eso. No. Y cuando empezás a ejercer, o poco tiempo después de que empezás a ejercer, llega un aviso, una circular, no sé cómo se llama en el medio docente, que dice, en determinado libro de idioma español Sí. hay un cuentito que no se puede leer. Y mandatan pegarle hojas en blanco encima. Sí, yo con eso escribí una obra de teatro. Era una fábula, se llamaba La descortesía de una cigarra. Era en el libro de cuarto año. Yo siempre digo que me evité de ser censor porque yo tenía un tercero, digamos, en ese momento. Y esa fábula no se sabe por qué, cuál era la razón. El maestro debía pegarle 2 hojas en blanco encima. Y luego yo integré la Comisión de Cultura de ADEMU San José y nosotros formamos un grupo de teatro y hacíamos investigaciones educativas varias que el formato de presentarlas a los demás maestros era a través del teatro, hacíamos teatro. Y se nos ocurrió en un momento solicitar permiso primario para leer todas las circulares de la dictadura, desde el 73 al 85, y lo logramos. No podíamos sacarlas de la inspección, pero podíamos ir una vez a la semana, toda la tarde, y fue un trabajo que nos llevó 2 años. ¿Un laburo? Eso te iba a decir. Sí, ¿Un laburo fue un laburo muy chino? grande. Y apartamos unas 300 circulares que nos parecían que podían servir con fines de poder escribir sobre ellas. Y una de ellas era esa, y sobre esa escribí una obra de teatro en la cual desaparece un texto. Digo, es como algo premonitorio es jugar, es plantear en otro plano el tema de lo desaparecido con la desaparición de un texto, que se busca a ver si se encuentra, porque la cuestión es que en mi salón, por ejemplo, en la escuela, en Libertad, estaba el armario de los libros prohibidos. Allí había un armario con un candado inmenso donde estaban todos los libros que estaban prohibidos. Y era como muy extraño. Un poco más allá estaba la cárcel, donde estaban todos los presos, y allí estaba el armario con todos los libros prohibidos. Que cuando vino la democracia se abrieron y se sacaron. Pero ese texto nunca pudo ser restituido. Los libros sí salieron de las cárceles, como salieron los presos, pero ese texto quedó tapiado con una... Nunca se le pudo despegar la hoja blanca. Entonces, la obra de teatro está planteada desde ese punto de vista, desde el no regreso de algo. Viste que hay una curiosidad en esto que decís, ¿no? Se me ocurre un paralelo muy tonto, pero los libros prohibidos estaban guardados, no se hizo como en otros lugares donde se prendían fuego. No, estaban guardados. Es como no haberse animado a dar un paso más. Sí. Y es la misma dictadura que en un momento convoca un plebiscito, ¿no? Sí, es como sí. que hubo algunos momentos de titubeo Sí. o que quedaba en el fondo algún resquicio de una mínima, no sé llamarlo decencia o qué. Sí, la persona que hizo la investigación conmigo, Óscar Martínez, que fue profesor mío y fue destituido, y después nos reencontramos en ADEMU haciendo este trabajo. Él, cuando lo restituyen, trabaja como director del Instituto de Formación Docente en Trinidad, en Flores, y cuenta que en el sótano estaba en un cajón los libros de Bas Ferreira clavados con tablas arriba como para que no se fuera a escapar, digamos. O sea, no solo los habían puesto en un cajón, sino que le habían clavado arriba como para que eso quedara allí. Imagínate si se ponían a caminar esos Sí, libros. acciones de esas que tú decís sí habían, eran como medias inexplicables, digamos, ¿no? Sí, pero eso sucedió, sí. ¿Es explicable que cuando te ibas a trabajar tuvieras una perra que se ponía ofendida? ¿Te veía armar el bolso y te miraba así como de soslayo y no te despedía? Había un perro que Sí, yo tenía una perra en casa que había traído del trabajo y se enojaba bastante. ¿No quería que te fueras? No, no quería que me fuera. Tenía la historia con los perros, yo soy muy perrero. En este momento no tengo, pero cuando iba al liceo... Tenías uno que te acompañaba al liceo, ¿no? Sí, hacía 10 kilómetros, tenía que hacer 10 kilómetros en bicicleta para ir al liceo. Wow. ¿Y el perro corría al lado tuyo? El perro no, el perro me acompañaba un trecho. Mi padre salía a la ruta, fue en el año 64, que fue la primera vez que se adelantó la hora. Entonces por eso había más oscuridad. Y papá ponía un farol en la ruta, me alumbraba el primer repecho y el perro se adentraba en la oscuridad de un trecho. Después se daba vuelta y después seguía solo.
hasta encontrar otros dos compañeros que iban muy adelante. Cacho de compañero, el perro, ¿no? Sí, ese perro después yo me vine a San José y extrañamente pues, sucedió algo que en la casa donde yo vivía, ese perro lo habían llevado a otra casa y yo volví un día a esa casa, ya grande, ya que estaba estudiando magisterio, y a ver la casa. Y ese día el perro que estaba en otro lugar vino a esa casa. Qué Y me curioso. reencontré con él, se echó en los pies y lloró mucho. Mira, Me acuerdo de eso. qué pedazo de emoción también. Sí, San José, actuaste en una película, La noche que no se repite. trabajé en La noche que no se repite. También Sí. una película Maragata como pocas cosas puede haber, Sí. hasta por el tipo de humor. Recuerdo una escena que un personaje le dice a otro, no seas tarao, tarao, que para mí eso es Maragato de pura Sí. cepa. Eso quedó. Da como un orgullo de pueblo. Sí, en cuanto a la película, decís tú lo que Sí. hicimos, sí, o sea, fue una quijotada impresionante por cómo se hizo, porque colaboró todo el pueblo. Fue un mes y medio de filmación, si bien la preparamos los personajes como más protagónicos, estuvimos trabajando como un año atrás entero, y fue muy divertido, digamos, el hacerlo y todo lo que sucedió. Digo, creo que se puede hacer otra película con todos los cuentos de lo que pasó durante la filmación, porque, no sé, como se andaba con armas, la policía venía de verdad a veces a ver qué estaba sucediendo, una vecina denunciaba que andaban uno y aparecía un patrullero, o te paraban en la mitad del campo, en la mitad de la noche a ver qué andabas haciendo, yo qué sé, no sé. Fue muy divertido todo. Yo lo viví si bien el personaje que hice fue un personaje como que me llevó mucho trabajo el componerlo, porque se trataba de un sicario y no tenía como puntos de comparación, dado que era un sicario, pero a su vez tenía toda una parte sensible y de vida interior, que era como un contraste grande, digamos, ¿no? Y todo ese orgullo y esa cosa hecha como jugando, cuando se corona con una nominación a un premio, con un reconocimiento, ¿cómo se vive? Es como lindo básicamente porque como que no se está como muy acostumbrado a eso, pero de corazón te alegrás te alegrás siempre por el equipo y Por el por toda la colectivo. gente, por el colectivo, porque sin el colectivo no hubiese podido funcionar todo eso. No sé, nosotros había una panadería que nos daba los bizcochos que no vendía mientras estábamos en la filmación, El a servicio título de de catering. ejemplo. Sí, era el servicio de catering y Eh, colaboró todo el mundo. ¿Y cómo fue el servicio de catering cuando ganaron con Jambo Kenia en 2014 que hacías de Figari? Ahí eso estuvo muy bueno. Sí, la experiencia con Jambo fue algo muy particular. Yo digo, si bien soy actor de toda la vida, me gusta el aceptar desafíos cuando te los presentan. Así como hice la película, digamos, que no había hecho un corto antes. Y en Jambo lo mismo, o sea, en San José vive Leonardo Preciosi, Ujú. que ¿Que se yo encargaba de los textos? conozco a la señora que es actriz y teníamos ese vínculo, se había enfermado alguien y me llamaron. Y yo, si bien el carnaval me gustaba, no era algo que consumiese enormemente, nunca había ido al teatro de verano, nunca había ido a la llamada. Y bueno, y acepté el desafío y me planteó el interpretar a Figari. Entonces fue una experiencia como muy, muy fuerte por distintos motivos. Primero, porque entré como muy silenciosamente a ese mundo de la comparsa que es maravilloso desde todos los vínculos que se vienen tejiendo desde atrás, y hay que entrar con un respeto enorme. Claro. Y los personajes que encontré, Cheche Santo, por ejemplo, no sé. Un Bueno, tipo pero ese divino. año fue un año muy particular porque se dio un espectáculo muy bello y ganamos. Entonces, a mí me dicen en la comparsa, a mí no me dicen Ernesto, a mí me dicen Figari, y hasta el día de hoy. La última, ¿qué te emocionó más? ¿Ser mencionado como revelación del carnaval o que la noche de festejos los tambores te hayan bautizado? Ese hecho para mí fue como muy, muy emotivo, lo cuento siempre, como que si bien yo vengo del teatro, como que ese hecho que sucedió, en el cual después de la Noche de los Fallos, una noche como muy particular, yo era la primera vez que la vivía Arte que también, compite, es muy loco eso. y era todo nuevo, para mí era la novedad de todo, y dado los fallos sale la cuerda por las calles a festejar y todo el mundo bailando atrás. Y ahí yo he hecho como un vínculo muy grande con toda la comparsa.
Y ahí pararon y me fueron a buscar donde yo estaba, me trajeron de la mano, me pusieron en la mitad de la calle, se hizo un círculo de tambores y empezaron a tocar. Y se fueron acercando, hasta que prácticamente me tocaron. Y luego se separaron de golpe y me llevaron al lugar donde estaba y se terminó. Son de las cosas más energéticamente positivas y bellas que he vivido. Muy bella la charla, muchas gracias por la visita. Bueno, muy bien. Un placer. Lo mismo digo, gracias a ti por invitarme. Gracias.